Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Bendito Padre Celestial, estudiar tu palabra es un privilegio para nosotros, porque es la manera en que tú nos hablas y nos llevas a ser mejores hijos tuyos, a adquirir más santidad, a adquirir una relación mucho más profunda contigo. Por eso este estudio de tu palabra, Señor, esperamos que bendiga nuestras vidas y nos ayude en este día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a nuestra lección número 4 de Santiago Inductivo. Hoy vamos a estudiar capítulo 2 del versículo 1 al versículo 13. Y para eso voy a iniciar leyendo el capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Que sea sin acepción de personas. ¿Por qué llama glorioso a el Señor Jesucristo? Ninguno de los otros autores del Nuevo Testamento llamó glorioso al Señor Jesucristo, solamente Santiago, probablemente por la enorme admiración que le tenía. En el griego emplea la palabra doxa, y siempre se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento para exaltar a alguien con alabanza, honor y gloria. Y doxa significa esplendor, magnificencia, brillo, excelencia, preeminencia, dignidad y majestad que se le atribuye a Dios. Cuando se habla de la gloria de Dios, también se refiere a la absoluta perfección de su deidad. Nuestra fe no es una fe diluida en generalidades o en conceptos. Es una fe objetiva en nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir acepción de personas? Acepción de personas es la acción de favorecer arbitrariamente, o quizás por capricho, a unas personas más que a otras. No por sus méritos, sino por simpatía o quizás por amistad, parentesco o por discriminación, como en este caso. Atender mejor a las personas de una posición social alta que a los de la clase baja. Una auténtica fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo debe ser siempre sin acepción de personas. Escuche esto. Todos, esto es muy importante en nuestro trato, especialmente en la iglesia, aunque debemos de aplicarlo en todo lugar. Todos merecen recibir el mejor trato de nuestra parte. Supongo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Ahora voy a leer los versículos 2 al 7. Dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el nombre que fue invocado, el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Escuche esta pregunta que hacemos aquí, porque ese es el objetivo de nuestro estudio, es hacerle preguntas al texto. ¿En qué lugar entraron
tanto el hombre rico como el pobre. Aquí viene una pregunta que usted dirá, porque la respuesta es demasiado obvia, ¿verdad? Eso podríamos decir. Nuestra traducción, escuche, nuestra traducción dice: si en vuestra congregación entra un hombre. Pero literalmente el texto dice: si en vuestra sinagoga, es decir, allá en la sinagoga entra un hombre. Está diferente aquí. La traducción tiene sus razones de ser así. Esto nos da a entender que se trataba de una iglesia de judíos mesiánicos, es decir, judíos que habían creído en Jesús el Mesías de Israel, desde luego, porque los demás cristianos a su congregación la denominaban iglesia, que significa lo mismo que sinagoga, pero lo hacían para diferenciarse, y esto explica el estilo particular de esta carta. Creo que en otras ocasiones he mencionado que al hacer traducciones desde los originales más antiguos, porque no existen originales, ¿verdad? O sea, existen textos muy antiguos, pero no existen los originales. Cuando se hacen las traducciones desde esos textos más antiguos, entra en acción la perspectiva que el traductor tiene, primero, del texto bíblico en sí, pero también de la perspectiva que tiene sobre su propio idioma, el idioma que va a ser el receptor de la traducción. Esa traducción a veces presenta ciertas dificultades, y eso es lo que hace que seamos privilegiados hoy de tener acceso, por ejemplo, a páginas en la web donde usted encuentra de una vez varias versiones de la Biblia, y usted puede comparar textos. Usted se ha notado que aquí hacemos frecuentemente eso, ¿no? Un texto decimos cómo dice la Nueva Biblia Española, cómo dice la versión latinoamericana, cómo dice la nueva versión internacional. Es decir, tratamos de mirar un texto de varias versiones. Este texto aquí que estamos estudiando de Santiago tiene esta particularidad, y a mí me parece interesante este aspecto. Pero vamos a continuar aquí. ¿Cuándo nos convertimos en jueces de malos pensamientos? Mire, nos convertimos en jueces de malos pensamientos cuando pensamos mal. Desde luego, ¿verdad? Cuando pensamos mal. Así como lo señaló el Señor Jesucristo cuando algunos escribas pensaron que él blasfemaba porque había dicho a un paralítico: tus pecados te son perdonados. Y Mateo señaló: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Esto dice Mateo 9:4. Más adelante Jesús enseñó que lo que contamina al hombre son las cosas que salen de su interior, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades. Esto lo encontramos en Marcos 7, 21 y 22. Los malos pensamientos son los que nos llevan a menospreciar a los pobres y a favorecer a los ricos. No debe ser así, pero en la práctica, en las iglesias, se usa mucho esto de la discriminación y de hacer como separación entre unos y otros. ¿Con qué propósito Dios ha elegido a los pobres de este mundo? Mire, Dios ha elegido a los pobres de este mundo con dos propósitos principales. Primero, para que sean ricos en la fe, porque en ocasiones cada día de subsistencia se convierte en un milagro de la provisión de Dios. Segundo, para que sean herederos del reino que Dios había prometido, como lo afirmó el Señor Jesucristo diciendo: bienaventurados los pobres, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, dice Lucas 6:20. ¿Qué atropellos cometían los ricos en contra
de la iglesia. Antes de hablar de los atropellos, debemos aclarar que la iglesia de aquel tiempo no era pobre, porque el texto dice: vosotros habéis afrentado al pobre, indicando que estaban en mejor posición económica en relación a los pobres, y en esa posición los afrentaron, es decir, que los habían tratado con menosprecio. Sin embargo, tampoco contaba con miembros de una posición social alta, porque también se diferenciaba de los ricos. Lo cierto es que la iglesia no era bien vista en la sociedad y padecía frecuentes persecuciones de parte de los poderosos, a los cuales Santiago denomina los ricos. Sus ataques a la iglesia fueron por, primero, opresión. Escuche, opresión. Yo creo que en esta iglesia es lo que se llama en el mundo socioeconómico una clase de la clase media. Pero no creo que haya sido una clase media alta, sino una clase media, porque tampoco era clase media baja, sino una clase media a la que asistía a esta iglesia. Por eso no tenían ricos opulentes para hablar de clase alta, y tampoco tenían una clase pobre. Era una iglesia de clase media. Entonces esa iglesia de clase media hacía que cuando llegara una persona, y seguramente que lo juzgaban por su manera de vestir, si llegaba una persona que vestía muy bien, entonces lo trataban mejor que aquel que llegó que no vestía muy bien. Ese es un problema que existe hoy en muchas iglesias. Triste, pero sucede, ¿verdad? Sucede muy a menudo. Entonces, aunque la iglesia no era bien vista y la iglesia padecía cierta persecución porque era perseguida por los poderosos la perseguían especialmente por opresión. Por eso dice Santiago: ¿no os oprimen los ricos? Segundo lugar, denuncias. ¿No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Tercero, descalificación e insultos por ser cristianos. Dice Santiago: ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? El nombre que fue invocado sobre ellos fue el nombre de Cristo Jesús. El nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer ahora Santiago capítulo 2 versículos 8 al 11. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué dice la ley real? ¿Qué es lo que nos dice la ley real? Miremos a ver. Se denomina ley real a una ley fundamental, y algunos prefieren llamarla regla de oro. Literalmente dice nomos basilicos. Nomos basilicos, que se traduce que pertenece al rey. Ley regia. Y metafóricamente significa simplemente ley principal, porque resume y concentra en sí misma todas las leyes, tal como lo explica el apóstol Pablo en Romanos 13:9, que dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Santiago repite: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Qué es un transgresor? Un transgresor es aquel que comete una falta que
no obedece o cumple una orden. Entonces, si no la cumple, si falla, ese es un transgresor. Es alguien que viola una ley, un estatuto o una ordenanza, o que no hace caso a una tradición social, que eso es muy frecuente. Por ejemplo, un delincuente es un transgresor de la ley, pero también es transgresor el que fuma en un lugar donde cuelga un cartel que dice prohibido fumar. Ambos son transgresores, pero en diferentes grados. En cuanto al texto que estamos viendo, un transgresor es aquel que ha pecado porque hizo acepción de personas. ¿Cuántos pecados debe cometer una persona para ser transgresor de la ley de Dios? Es una pregunta bastante como sencilla y como en cierta manera está chistosa, ¿verdad? Mire, con una sola falta, una sola desobediencia a una ley de Dios, uno se convierte en transgresor, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere, o sea que falte o tropiece en un punto, se hace culpable de todos. Del mismo modo que una sola gota de veneno en un vaso de agua pura y cristalina contamina todo el agua, un solo pecado contamina toda la vida de una persona. La ley de la libertad juzgará dos cosas de nuestra vida. ¿Cuáles son? Mire, la ley de la libertad juzgará nuestras palabras y nuestras obras, porque dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, ¿cuáles son esas dos cosas? Primero, en cuanto al juicio de lo que hablamos, Jesús dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto dice Mateo 12, del 26 al 37. Y en cuanto al juicio por lo que hicimos en Apocalipsis 20:12, podemos leer lo siguiente. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿De quiénes no se tendrá misericordia en el juicio? No se tendrá misericordia de aquellos que no mostraron misericordia, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y este juicio no necesariamente será el juicio final, sino que puede darse, escuche esto muy bien, puede darse en el transcurso de la vida. Tal como lo dijo el apóstol Pablo, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Primera a Timoteo 5:24. Por eso siempre debemos tener en cuenta que con la medida que medimos, seremos medidos. Y si nos mostramos duros e implacables con los que se equivocan, duros e implacables serán con nosotros cuando nos equivoquemos. Y sin misericordia no quisimos perdonar. También sin misericordia no nos van a perdonar, no querrán perdonarnos. Si no mostramos compasión con los que sufren, cuando nosotros estemos sufriendo, pues nadie va a mostrar compasión para con nosotros. Esto es algo así como la ley de la siembra y la cosecha. Lo que dice al apóstol Pablo en Gálatas, ¿se acuerdan? Todo lo que el hombre siembra, eso también recogerá. ¿Qué podría significar la frase y la misericordia triunfa sobre el juicio? Para entender mejor lo que quiso decir, debemos tener en cuenta que la palabra juicio, ¿sí?, es decir, la palabra crisis, se puede traducir por condenación.
por condenación. Se puede traducir por castigo, por justicia. Porque en un juicio una persona puede ser condenada a recibir un castigo por su falta. Pero el juez, por pura misericordia, lo absuelve o lo indulta. La justicia lo condenó, pero la misericordia triunfó y venció a la condena. La misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a memorizar 2 versículos en esta ocasión. Santiago capítulo 2, versículos 12 y 13. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección número 4. Espero que nos podamos ver en la lección número 5. Dios le bendiga abundantemente. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide tocar la campanita y compartir. Dios le bendiga.